Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Soy de la Cato. En esta oportunidad nos acompaña Albertina Navas, exalumna de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura. Albertina, bienvenida. Gracias, Juan Francisco, un gusto. Igual es un gusto tenerte, pues sabemos que estás viviendo en Guatemala, pues, y agradecemos la gentileza que has tenido en aceptar nuestra invitación. Por supuesto, encantada. Albertina, trasladémonos a la época del colegio. Te graduaste en el Colegio Los Pinos. Cuéntanos un poco tu paso por el Colegio Los Pinos. Bueno, yo recuerdo al colegio con muchísimo cariño. Para mí es como una época que la pasamos súper bien con mis amigas del colegio. Éramos un grupo muy unido, de hecho uno de los grupos más unidos que se recuerda de la historia del colegio. Teníamos un grupo pequeño que éramos 14 del mismo curso y toda la promoción éramos más. Las 14 éramos las 14 para todo. Las 14 estudiábamos, las 14 farreábamos, las 14 jugábamos, de todo. Y en sexto curso además nos agarró como volver a ser niñas y jugábamos todo lo que jugábamos cuando éramos niñas de primaria y volvíamos a la casa con la falda del colegio verde de la hierba, como cuando estábamos en quinto grado, en sexto grado, así. Entonces para mí el colegio es eso, es este cúmulo de experiencias, de haber vivido el compañerismo y la amistad de una manera tan cercana y tan profunda que hasta ahora somos amigas todas. Entre los valores que promueve el Colegio Los Pinos, tiene como visión educar a sus estudiantes personal e integralmente a través del ejercicio de virtudes y de los valores cristianos en un ambiente de libertad y responsabilidad para que sean personas exitosas, seguras, estables. Así es, sí. Mi colegio pertenece al Opus Dei y el propósito del Opus Dei es la santificación en la vida cotidiana, que básicamente significa cómo hago mis deberes del día a día de una manera excelente. Si tú me preguntas qué es lo que yo puedo decir en una frase, la gran enseñanza del colegio, yo diría excelencia. Aprender a hacer todo lo que uno hace con excelencia, lo que ve la gente, lo que no te ve, lo que la gente sabe, lo que la gente no sabe, pero es el tratar de hacerlo lo mejor, cuidar el detalle y realmente hacerlo con un espíritu de aportar a los demás. Cuando finalizas te gradúas en el Colegio de Los Pinos, decides ingresar a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador para estudiar comunicación y especializarte en periodismo. ¿Recuerdas haber experimentado algún tipo de cambio al ingresar a la Universidad Católica? Totalmente, eso sí, todas nos pasó lo mismo, que pasamos de un ambiente totalmente controlado, es decir, donde no nos pasaba nada, donde todo era perfecto, donde todo era lindo. Para nosotros la universidad fue abrirnos los ojos al mundo y empezar a enfrentar el mundo real. Empezando por la convivencia con hombres, pues mi colegio era solo femenino, y hasta empezar a haber pasado de un espacio donde todas competíamos tan sanamente a empezar a competir de otra manera con tus compañeros, con nuevas personas, etc. Entonces fue un cambio radical, pero a la vez extremadamente positivo. Sin duda me costó porque fue empezar a entender códigos y valores a los que yo no estaba acostumbrada en ese momento. Estaba en un ambiente como en un laboratorio, con todas las variables controladas. Y la universidad fue un patitos al agua. Este es el mundo y así hay que enfrentar el mundo. Te graduaste de licenciada en comunicación con mención en periodismo para prensa, radio y televisión. ¿Qué te motivó a seguir esta carrera? Bueno, eso fue interesante porque yo fui física en el colegio y yo era muy de números. Y hasta que yo me gradué del colegio siempre pensé y tenía decidido estudiar ingeniería electrónica. Y me fui a estudiar inglés en los Estados Unidos unos meses antes de empezar la carrera, y mi profesor de inglés me dijo, porque yo escribía muchos ensayos, me dijo, oye, ¿por qué vas a estudiar ingeniería electrónica si tu talento está en comunicar? Además, tú comunicas siempre lo que ves, comunicas la realidad, no escribes ficción. Entonces deberías pensar que el periodismo es una opción. Y eso me marcó tanto que volví a Quito y de una entré a la carrera de comunicación pensando ya en la especialización de periodismo. Tu tema de disertación se llama Plan Estratégico para la creación de un periódico universitario de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con la participación de estudiantes de todas las facultades. Coméntanos
¿En qué te estabas enfocando en ese momento? Dios mío, eso sí que ha sido desempolvar unos recuerdos, ya ni yo me acordaba mi título de tesis. Bueno, sí, en ese momento empezaba a haber muchas revistas que trataban de ser como un medio universitario y trataban de aglutinar las distintas audiencias de la universidad. Se empezó la radio de la universidad, había una revista que en ese momento se llamaba Campus, no sé si todavía existe, y todavía no había como medios oficiales de la universidad. Entonces a mí me parecía que si alguien debía liderar el proyecto de medios universitarios debía ser la Facultad de Comunicación, y por eso propuse este proyecto con la idea de que además, si bien esté liderado por los de comunicación, los contenidos puedan ser generados por las distintas facultades, que son los expertos en sus áreas, y así cada cual se pueda sentir parte de este producto que va a ser de la universidad para los universitarios. Claro que si lo vería ahora, tendría muchos componentes digitales que en ese momento no pensaba. Es que precisamente luego de revisar el tema de tu disertación, pues es inevitable relacionarlo ahora precisamente con el tema de las redes sociales, o sea, ya trasladarlo al mundo digital. ¿A qué profesores recuerdas de manera particular aquí en la Universidad Católica? Ay, siempre que me preguntan eso, yo digo, las materias que para mí fueron muy importantes fueron diseño de material impreso, que nos daba el Pato Ceballos, que lo acabo de saludar hace poquito. Él para mí es uno de los profesores que marcaron mi carrera y marcaron mi vida, además de la enseñanza concreta de cómo usar herramientas de diseño. Es el tema de que él nos enfrentaba a la vida, o sea, no hay un llego tarde, no hay el no pude imprimir, no hay... Lo resuelves o lo resuelves, punto final. Y ese fue un excelente como conscripción para llegar a una redacción, porque una redacción sí es así. Una redacción no es que uno no le puede decir al editor, ay, profe, es que no alcancé, no hay tal. Entonces esa fue como una excelente preparación para la vida. Recuerdo también que en ese tiempo nos dieron economía, fíjate que después se suspendió, y para mí fue muy útil porque mi primer trabajo periodístico fue en la revista Líderes de Economía y Negocios, y entonces el haber recibido economía me dio a mí una ventaja estratégica sobre otros candidatos que eventualmente tenían más experiencia que yo. Y literatura de plano es algo maravilloso. En el tiempo que yo estudié estábamos en la transición de la carrera de literatura a la carrera de comunicación y periodismo, y entonces teníamos muchísimas literaturas de todos los tipos, española, francesa, extranjera, ecuatoriana, hispanoamericana, etc. Yo agradezco en el alma que nos hayan forzado a leer tanto. Si bien en mi colegio leí muchísimo, era un colegio mucho más conservador en las lecturas que te sugería, y fue la primera vez en que abrí los ojos al mundo. Es decir, después ya vendrían los viajes, pero las únicas dos formas de abrir los ojos al mundo son los libros o los viajes, y esa fue mi primera manera de abrir los ojos al mundo. ¿Te hubiese gustado seguir otra profesión? Mira, yo a veces pienso y digo, tal vez sí, pero en el fondo pienso que el periodismo, aunque en este momento no lo ejerza para medios, me ha dado mucho y me ha dado lo que me encanta hacer, es decir, contar historias y la capacidad de abstraer ese talento de contar historias y aplicarlos en otros ámbitos de la vida. ¿Qué recuerdas de manera especial en tu paso por la Universidad Católica? Ay, en la Universidad Católica me acuerdo mucho un viaje que hicimos a la Universidad de Piura. Hubo un intercambio, los estudiantes de la Universidad de Piura vinieron a Quito y luego nosotros fuimos a la Universidad de Piura. Fuimos por tierra, fue un viaje bien especial y recuerdo que coincidió con la firma de la paz. Y entonces fuimos los primeros estudiantes ecuatorianos que fueron al Perú después de la firma de la paz. Entonces nosotros llegamos a Piura y de pronto estábamos en todos los diarios y no sabíamos qué pasó, y había sido por este particular de la firma de la paz. Y claro, antes había una relación tensa con Perú, entonces de pronto ir y ser tan bien recibidos y hacer un curso que en ese momento fue muy bueno y convivir con estudiantes de distintas especialidades, que en ese momento no todos éramos compañeros, y sin embargo nos tocó una convivencia forzosa de una semana en otro país, y entonces, y además llevando a la Católica nosotros siendo representantes del Ecuador y de la Universidad Católica en Perú, fue una experiencia realmente interesantísima. Luego de tu paso por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador,
decides realizar algunos estudios de posgrado. Entre esos está una maestría en periodismo digital en la Universidad Carlos III de Madrid, una maestría de administración de empresas, un MBA, igual en Estados Unidos, y actualmente estás cursando un doctorado en comunicación. Sí. Coméntanos de esta etapa, por favor. Sí, un poco, bueno, mi vida laboral empezó en el periodismo, cuando yo fui periodista y luego editora de la revista Economía y Negocios Líderes. Entonces, durante mi paso por Líderes, que fue 8 años, yo tuve que aprender muchísimo de negocios. Ahora, el tema es que cuando, en un momento dado, la vida en los medios es dura, un motivo por el cual yo decidí salir de los medios voluntariamente para un poco recuperar mis tiempos y mi vida personal. Había aprendido tanto de negocios, pero al ser periodista la gente no te cree que sabes de un determinado aspecto y te toca validar que sabes de algo. Entonces decidí estudiar un MBA para validar que yo había aprendido muchísimo de negocios, y eso me dio muchísimo, porque no solo aprendes de negocios, sino que aprendes habilidades directivas y muchos temas de liderazgo que no te enseñan y que a veces te toca afrontar en una redacción. Por eso estudié negocios y mientras tanto mientras cubría temas en Líderes, siempre me enfoqué en emprendimiento y tecnología. Entonces, tecnología, yo siempre tuve facilidad y fascinación por la tecnología. Entonces, empecé a estudiar mi máster en periodismo digital. Cuando yo hice mi máster en periodismo digital, no existía ni siquiera Facebook. Sin embargo, yo tenía la certeza absoluta de que ese era el futuro. Fíjate que incluso cuando el doctor Orihuela, que es ahora mi supervisor de tesis, investigador de la Universidad de Navarra y autor de Mundo Twitter, vino al Ecuador, compartí un panel con él, en el cual conversamos de Twitter. Después de ese panel me pusieron un llamado de atención en el diario, porque me dijeron que Twitter era una amenaza al periodismo. Fíjate cómo las cosas han cambiado, es decir, de pensar que vamos a destruir el diario por Twitter, a el Twitter es una herramienta diaria de trabajo de los periodistas. Además que los medios impresos están trasladando, no terminan de hacer ese traslado, esa transición a medios digitales, ¿no? Exactamente, pero yo ya me olía que las cosas iban por ahí. A propósito de tus trabajos, al parecer tu primer trabajo fue en la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, sí, como asistente de información pública, sí, año 2000-2001. Así es. Cuéntanos cómo te fue en esa primera experiencia laboral. Fíjate que ese fue una tremenda experiencia, porque cuando yo fui a esa entrevista, imagínate, 20 y tantos años, jovencita, sin experiencia, súper inocente, y me dicen, ¿y tú qué quieres hacer? Y yo me lanzo a decir, yo quiero escribir un libro. Imagínate, los 22 años que uno no sabe de nada. Y me dicen, bueno, muchas gracias, la entrevista fue y tal. Nunca me llamaron. Y yo dije, eso me pasa por estar hecha la ventada, decir que quiero escribir un libro, si soy una culicagada. Bueno, resulta que un año después de esa entrevista me llamó el ACNUR a decir, Albertina, la oportunidad de hacer tu libro está ahora. Me dijo, nos acordamos que tú tan jovencita querías escribir un libro, estamos cumpliendo 25 años de operación en el Ecuador, se perdieron todos los registros históricos del ACNUR en un incendio que hubo en la conferencia episcopal que tenía Y entonces, como eres periodista, hay que rescatar la historia de 25 años de operación en el ACNUR, entrevistando a refugiados, exdirectores. Entonces fue genial porque fue poner en práctica mis habilidades periodísticas que en ese momento estaban recién aprendiendo, esta famosa idea, pasión, meta que me había puesto de escribir un libro, y fíjate que lo hicimos y finalmente se publicó y el ACNUR compartió ese libro en Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. ¿Consideras que en la Universidad Católica recibiste las herramientas adecuadas para desenvolverte de manera óptima en tu trabajo, en tus trabajos? Por supuesto, y lo digo desde dos puntos de vista. Una como estudiante de la Universidad Católica y otra como editora de un medio que yo debí contratar muchísimos periodistas durante muchísimo tiempo. Y desde los dos puntos de vista veo el valor de la Universidad Católica. Yo como ex estudiante veo la solidez de la formación. Solidez en la formación teórica que falta en otras instituciones
y solidez, como te decía, también de estos valores agregados como la literatura, la economía, es decir, que amplían la cultura de ese potencial periodista y lo vuelve un periodista con una cultura general amplia que puede aplicar de manera más fácil. Y al haber sido editora y al deber contratar periodistas, los periodistas de la Católica siempre eran bastante organizados, ordenados y eran los que mejor escribían siempre. Y eso se derivaba de su formación teórica y de la lectura. En este mundo de los medios, y en tu caso como periodista, has tenido que entrevistar a distintos personajes en el ámbito mundial. Entre esos, el Premio Nobel de la Paz del año 2006, Mohamed Yunus, y también te has relacionado, has conocido a personas como Michael Porter. ¿Cómo han marcado este tipo de personas en tu vida personal y profesional? Sabes que eso es muy importante para un periodista. Yo a veces les digo a mis alumnos periodistas que los desde hacen parte de tus credenciales periodísticas, es decir, poder publicar desde Nueva York, desde Shanghai, desde Madrid, desde, es parte de tu bagaje periodístico. Entonces ahí, bueno, tengo historias muy interesantes porque la historia con Stiglitz, que fue el primer Nobel de Economía que yo entrevisté, fue por una coincidencia, digamos. Yo tuve una beca en la Universidad de Columbia en Nueva York, donde Stiglitz era uno de los principales conferencistas. Yo tenía que cubrir, simplemente cubrir todo el evento, y había 2 personas del mismo medio ahí. Cuando yo volví a Ecuador, la otra persona había publicado lo que me tocaba. Entonces, como yo no tenía nada que publicar y no iba a desperdiciar ni desde Nueva York, dije, ¿qué más voy a publicar que la cena en la casa de Stiglitz? Porque era lo único que quedaba, todo el resto se había dicho. Y yo hice una crónica con mucho color, como decimos los periodistas, con mucho detalle, de las caricaturas que él tenía, de lo que leía, de los libros que tenía, de cómo era su casa, cómo le trataba a su esposa, etc. Y mandé a Columbia. Yo dije, me van a regañar, o sea, te traemos a Columbia a hacer un curso de periodismo digital y escribes de cómo es la casa de Stiglitz. Y resulta que Stiglitz me escribió él mismo respondiendo y me dijo, nunca nadie ha escrito algo tan lindo sobre mí. Y te agradezco porque todo el mundo se olvida que hay una persona detrás de un Nobel. Y eso para mí me marcó totalmente, que a veces por enfocarnos en la temática que una persona maneja, nos olvidamos que hay una persona detrás de ese Nobel, de ese artista, de ese cantante, de lo que sea, y desperdiciamos esa riqueza de vida que esa persona puede tener. Con todos estos elementos que nos has compartido, ¿por qué consideras tú el estudiar en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador? Mira, por muchos aspectos. Primero está el prestigio. Es un prestigio bien ganado, es un prestigio de años, es un prestigio que se deriva de los resultados de una educación jesuita que tiene una estructura y una solidez que viene desde hace muchísimo tiempo, totalmente probado. Segundo, creo que la estructura de la malla curricular es muy buena porque incluye varios aspectos de la comunicación que le permiten al profesional tener una visión integral de la comunicación. Me encanta la mezcla adecuada entre solidez teórica y práctica, porque solo la práctica no te sirve y solo la teoría no haces nada. Y esa mezcla, llegar a encontrar ese equilibrio es lo que les da, creo yo, un gran valor a los egresados de la Católica. Entonces yo creo que esos son los aspectos claves. Albertina, en este recorrido por tu vida, vamos al mundo en el que ahora te desenvuelves, que es el ámbito de las redes sociales, y en tu página personal de Facebook hay una publicación del 13 de octubre de este año que dice: mi sueño no es ser mamá. Y tú aportas con: tampoco el mío, genial campaña, es una decisión, no una obligación. Sí. Bueno, sí, en eso yo siempre he sido un poquito rebelde, pese a que fíjate que en mi colegio nos criaron para ser princesas y para ser la esposa perfecta con el marido perfecto y los hijos perfectos y la casita blanca junto al mar. Sin embargo, a medida que yo iba creciendo en mi vida laboral, etcétera, me di cuenta que la maternidad, como cualquier otra vocación, es un llamado, que no todos lo tienen. Igual que no todos están llamados a ser doctores, o no todos están llamados a ser profesores, o no todos están llamados, etcétera.
yo no siento el llamado a la maternidad. Y como hablábamos de que mi valor cero es la excelencia, yo creo que es un ámbito de la vida en que no podría ser excelente. Entonces prefiero no asumirlo, porque no estoy dispuesta a lo que esto implica. Mi vida ahorita implica muchísimos viajes, muchos estudios. Estoy terminando mi doctorado en la Universidad de Navarra y después seguiré con mis investigaciones. Estoy empezando una vida en Centroamérica, entonces, y ya tengo 39 años, así que la maternidad no está entre mis opciones de vida. Bueno, en todo caso, revisando igual tus publicaciones, el 4 de octubre hace referencia precisamente a un país en el que estás viviendo, que es Guatemala, y mencionas: aprendiendo con 1500 mujeres en el Congreso de Mujeres Líderes Guatemaltecas de Gloria Calzada, me quedo con esta reflexión: sé selectivo con tu tiempo, tus afectos y tus relaciones. Lo aplico seleccionando en mi vida a quien sabe honrar su palabra y a quienes tienen un comportamiento social respetuoso. Varias eliminaciones solo en lo que va de la semana. Sí. ¿Qué pasó ahí? Mira, fíjate, yo creo que en ese tema las redes sociales tienen esta dosis de anonimato. La gente cree que es licencia para despertar su lado oscuro. Y entonces a veces yo descubro cómo la gente de verdad es por WhatsApp. Porque es gente normal, tranquila, respetuosa, y en WhatsApp los perdemos. Chistes groseros, machistas, racistas, que no son consistentes con la supuesta imagen que tienen esas personas. Pero a la final, yo agradezco porque las redes sociales permiten que en el fondo las personas visibilicen quiénes realmente son. Entonces, por eso mismo creo que hay que ser selectivo. Uno a veces se siente obligado a aceptar a un montón de gente que conoce en el Facebook, etc. Ahora yo ya me acostumbré a poner un poquito de límites. O sea, sí le digo de frente a la gente que nos hayamos conocido en un evento, no significa que seamos amigos en Facebook. Con mucho gusto me pueden seguir en mi página de fans o en Twitter. Y que tengas mi número no necesariamente es una invitación al WhatsApp. Si me preguntas, con mucho gusto te cuento si estoy disponible. Y creo que es sano que la gente ponga límites a cuáles son sus espacios personales, donde los va a compartir con determinadas personas, y cuáles son espacios laborales e incluso cuáles son espacios simplemente de networking, es decir, de contactos con gente con la que te vas a relacionar de una manera muy liviana, pero que no tienen por qué compartir espacios íntimos de tu vida. Algo que me llamó la atención de manera particular es una publicación del 19 de agosto de este año. Primera alumna no vidente que tengo, la más entusiasta de la clase por crear su propio blog. Mi admiración y agradecimiento con Isela. Sí. Cuéntanos cómo fue esa experiencia con esta alumna. Sí, esa fue una experiencia muy enriquecedora. Di un taller de periodismo móvil y digital en la Universidad Mesoamericana de Guatemala. Yo nunca había tenido una estudiante no vidente, entonces mi primera pregunta fue a las autoridades: ¿y cómo lo voy a manejar si todo es visual y todo está aplicado? Necesitan ellos ver para poder hacerlo. Pues primero me dijeron que están ellos muy habituados a estudiantes no videntes, de manera que tenían el software necesario para que ella con su voz se transformara en texto, y que ella más bien estaba muy entusiasta de ir a esa clase y aprender porque quería empezar su blog. Y efectivamente fue así. Necesitó una persona, uno de sus compañeros, además se turnan para poder ayudarla. Le van a veces traduciendo, digamos, hablando un poquito más despacio o más alto de algo que se pudo perder de la profesora, o algo que tú estás proyectando y asumes, porque uno asume que todo el mundo es vidente, que entienden el mensaje, porque entre lo que tú dices y lo que está proyectado se hace un solo mensaje. Entonces, eso me enseñó a tener la delicadeza de pensar que no todo el mundo está captando el 100% del mensaje, y que uno debe tener la delicadeza de repetirlo para personas con distintas realidades. Ella terminó esa clase, es la que mejores notas había sacado, y me prometió compartir su blog. De hecho, ya lo había empezado y empezó a implementar todos los consejos que habíamos compartido para mejorar su blog. Qué bueno. Albertina, ¿existen fechas especiales en tu núcleo familiar?
un 2 de mayo del 2014. ¿Te suena? 2 de mayo. 2014. No. Falleció el hermano Sí. mayor De mi papá. Sí. Sabes que estos años han sido de muchas pérdidas para mi familia. En los últimos 2 años murieron los hermanos mayores de mi papá y de mi mamá. A los 6 meses de vivir yo en Guatemala murió mi papá. en el 2015. En el 2015. ¿Noviembre? ¿Octubre? En septiembre murió Septiembre. él. Murió en septiembre. Yo vine en diciembre a estar con mi mamá a ver cómo estaba y yo me crié en Ibarra con una tía con la que estuve todo diciembre también, con mi mamá, mi tía, etc. Me volví a Guatemala y muere mi tía. Entonces, en estos 2 años efectivamente han sido años de muchas pérdidas y de pérdidas muy cercanas. 3 nombres en tu vida: Carlos, Diana, Nelly. Sí. Bueno, Carlos era mi papá, Diana es mi mamá y mi tía Nelly es la hermana de mi mamá, que son muy unidas, que están ahora juntas aquí en Quito y que se van juntas conmigo a Guatemala. ¿Tú eres hija única? No, sí tengo ¿Tienes un hermano? hermanos, pero Hermanos. son bastante mayores que yo. Entonces ellos tienen también sus propias familias. Por favor, compártenos qué es lo que estás haciendo actualmente. Tenemos entendido que eres fundadora y directora de una escuela de negocios. ¿Cómo está? Sí, bueno, yo soy fundadora y directora de un centro de investigación de redes sociales que está adscrito a una escuela de negocios que tiene sede en el Caribe y que abrió sus operaciones para América Latina con base en Guatemala. Esa es la razón por la cual yo me mudé de Quito a Guatemala para iniciar esto. Entonces, el centro de investigación tiene 3 áreas de acción: consultoría, estudios y capacitación, y los 3 están basados en una metodología propia que desarrollé como parte de mi tesis doctoral. Albertina, hemos visto que tienes vasta experiencia en consultoría relacionada con estrategia digital y emprendimiento, a tal punto que has sido considerada como todo un personaje influyente en el ámbito digital, al menos aquí en el país. Has sido invitada para distintas conferencias, tanto a nivel nacional como internacional. Coméntanos cómo ha sido este mundo de las capacitaciones también. Sí, bueno, esa es una parte muy bonita porque, como les comentaba, yo casi 15 años ejercí en el periodismo, un tiempo en un medio, luego externa, freelance, haciendo otros medios puntuales. Y cuando yo me independicé y salí de la revista donde yo trabajaba, empecé a hacer proyectos propios. Y ahí empecé a descubrir que el periodismo es mucho más que trabajar en un medio. Entonces empecé a hacer mucha consultoría y mucha capacitación. Entonces llegó un punto en que hacía tantas cosas que dije, bueno, tengo que decidir qué voy a hacer porque no puedo hacer tanto. Entonces decidí que mi propósito estaba en la educación. Es decir, tenía que buscar algo que fuera que realmente me apasione, en lo que fuera buena, pero que también el mercado estuviera dispuesto a pagar. Entonces encontré un poco que ahí el tema estaba en la educación, en un poco enseñar el uso relevante de redes sociales en distintos ámbitos, para periodistas, para empresas, para instituciones, etcétera, y que era importante entonces que yo necesitaba irme especializando para dar mejores clases. Esa fue la razón por la cual decidí empezar mi doctorado. Entonces, por esa razón yo inicié el doctorado con el enfoque de que la educación fuera mi principal actividad y que el resto de actividades son anexas a mi información principal. Esto me ha permitido dar clases en varios países. He dado clases, por supuesto, en Ecuador, he dado clases en Guatemala, en Trinidad y Tobago, en Barbados, en El Salvador, en Costa Rica, y bueno, este próximo año también se vienen cosas nuevas. Agradecemos la presencia de Albertina Navas, exalumna de la Facultad de Comunicación, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos en su programa Soy de la Cato.